porque yo me metí en el grabado movido por la necesidad de lograr una especie de imagen dibujo que se pudiera tocar, casi como una necesidad de concebir un dibujo tridimensional que es difícil, imposible. Entonces, cuando yo era muy niño, con la necesidad de demostrar en una competencia entre nosotros mismos en la escuela, de ver quién hacía el mejor dibujo, no porque nos los pedían, sino porque queríamos probarlos. Yo no lograba llegar al segundo, éramos como 4, sino que me quedaba como el tercero o cuarto, o el último. Esa necesidad o esa intencionalidad de hacer un buen dibujo igual a los otros, me hacía romper el papel, de manera tal que el papel desaparecía con el lápiz y seguía en el pupitre. Más tarde o después me vino el recuerdo, la añoranza de ver ese pupitre rayado de todos mis dibujos perforados como con cuchillo, y por ahí me interesó el grabado, por aquella huella de textura y de relieve que dejaron mis lápices. Cada material para mí tiene que ser afín a lo que yo quiero comunicar. Yo no puedo imponerle un tema, una idea a un material único. Tengo que buscar el medio para yo sentirme contento, satisfecho. Tiene que haber esa afinidad entre material y tema. Entonces, no existe un material único, como no existe un deseo de comunicar una sola cosa. Montones de cosas, uno comunica emociones y todo. Las emociones se traducen en temas. Entonces, cuando están actualizadas o que se quieren actualizar, entonces voy a buscar el medio que sea factible para que eso no se disloque, para que haya esa armonía. Esa es mi intención, yo no estoy diciendo que lo logro, pero esa es la intencionalidad mía. Cuando he usado el hielo es porque lo requería, aparte de la memoria que hacía de mi padre, vendedor de granizados. Cuando uso la madera es que me trae el recuerdo del pupitre de la escuela que hablaba anteriormente. Cuando uso el papel, cartón y todo, que lo raspo, lo aruño con cuchillo, con clavos, es porque quiero sentir el borde dentado del cartón que me recuerda a la punta seca que lo descubrí con el metal, pero ya no como matriz, sino como obra, perdón, esa palabra es muy pedante, como un trabajo que quiero hacer, ¿no? Y en las telas es porque todo el mundo sabe por las transparencias, pero eso hace muchos siglos que no uso nada sobre telas, porque hace mucho tiempo que dejé de pintar con cosas compradas como pinturas, excepto las acuarelas a base de miel, que ando inventando soportes en cuanto a papeles que me permitan darle una mejor utilidad a la acuarela, como por ejemplo papeles que soporten la humedad con bastante tiempo cuando utilizo algo que se me ocurrió, que es la acuarela a presión de agua. Pero para cuando yo cojo mi acuarela terminada con el pincel y la cubro de negro con tinta china, y yo aplico la presión de agua de acuerdo al tiempo que quiero que transcurra el secado para lograr lo que persigo, el papel se me despedaza. Entonces tengo que buscar un papel absorbente, pero al mismo tiempo consistente para que no se me haga pedazos. Entonces cada cosa de acuerdo a lo que quiero hacer. Cuando uno aprende una cosa, como fue el caso del grabado, ¿verdad?, de metal, que no existía aquí, existía una especie de punta seca que mi hermano de la madera había desarrollado en Argentina, Francisco Miguetti. Eso es todo.
y unas puntas de plata que la hermana de Guido había hecho en California, donde vivía. Eso es todo lo que se conocía como grabado metal, ¿verdad? Que no era eso. Ese es un dibujo con una mina de plata sobre el papel. Entonces sentí mucha satisfacción de traer una modalidad en ese entonces que fuera a enriquecer los medios expresivos de mi pueblo, de mi país, de mi gente, y sobre todo en un ámbito que requería ese vacío, llenarlo. Esas épocas ocasionales que me han hecho hacer cosas diferentes, por eso la gente podría decir que yo nunca me encontré. Pues claro que nunca me voy a encontrar, siempre me estoy buscando. Y a veces me pierdo y no sé a dónde. Entonces sí es peligroso, no sé ni cómo regresar a mi casa. Entonces, eso califican de que yo no tengo lo que llaman estilo definido de hacer constantemente eso. Es que uno no puede ser una especie de autómata, ni de robot, porque uno es la consecuencia de los estados de ánimos. Óigame qué interesante, todo el mundo lo sabe. Bueno, yo quiero decirlo porque me place. Todos los estados de ánimo de todos nosotros son los responsables de lo que hacemos. Pero esos estados de ánimo van variando. Hoy, mañana, después, ayer. Entonces, cuando uno tiene un recuerdo, reminiscencia de algo que lo provocó mucho, que siente una sensación para transmitirlo, es ahí donde entra cómo se elabora esa temática y cuál medio podría servir para que la gente lo pueda recibir lo más llanamente posible, fácilmente. A raíz de todo eso, intuitivo o no, después se planifica. Pensé que lo mejor sería hacer una especie de glosario desde antes de nacer, si es posible, para cualquiera. Esa es la fórmula más, yo digo divina, perdónenme. Ustedes corríjanme y enséñenmela y trasciéndanla para yo seguir aprendiendo, porque de eso se trata. Si uno tiene la memoria desde antes de nacer, es un poco pedante, pero digamos, conciencia y memoria de los primeros pasos. ¿Y cuáles fueron los elementos o los eventos o las situaciones más significativas que uno va a recordar desde que comenzó a crecer? Y irlas anotando. 1900 tal otra cosa. Hasta llegar al día de hoy. Una vez hecho todo eso, seleccionarlos y una preselección hasta encontrar 2 o 3 o nada, quién sabe, lo más significativo que va quedando. Claro que uno tiene que fortalecerse con teorías y todo, pero cuando solo las teorías están por encima y no se han confrontado las realidades, hay etapas en donde uno llega y abandona todo lo que pasó atrás, porque nunca confrontó esto. Y entonces es lo que dicen, mira, esta persona era tal cosa y ahora ya es un traidor, por ejemplo. O ya se volvió otra cosa, porque no era consecuente con su realidad, no la conoció. Por ejemplo, una persona que nunca ha trabajado para mantenerse y para ganarse la comida, de ahí poco conoce de la vida. Un ejemplo como tantos otros. ¿Y se puede hablar, digamos, de un grabado costarricense? ¿Existe? Mira, claro que sí. De ahí, todo, por ejemplo, ese primer intento, por ejemplo, de Emilia, pero al mismo tiempo ese intento de esas personas que grabaron en madera los 14 o 18 con Wilber Laporte, que nadie habla de él porque no formaba parte de los artistas, siendo un gran artista, y de Adolfo Sáenz, siendo un gran artesano él, ¿verdad? Y de Zúñiga, y Amiguetti, todos ellos, 18 grabaditos en madera chiquitos, y de Juan Manuel, y de Chacón. Eso es una maravilla, eso es un principio. Eso es un principio muy lindo, que no tuvo continuidad, no tuvo continuidad porque todo el mundo se dispersó y se fue por su lado. Y después también el trabajo de Paco Amiguetti, de don Francisco Amiguetti, que lo descubrió muy tarde, lamentablemente, pero es una huella importante. Pero esa cosa
de Emilia Prieto es lo que a mí me da más, ¿cómo se dice? Me llena más, ¿por qué? Porque ella es consecuente con su época, ella no le huye a su época, ni se esconde. Y no es que uno se lo propone, y está desmintiendo la famosa frase trillada de los superhombres de la sociedad dominante que dijeron, primero, que el arte, cuando se ocupa de ideologías o de situaciones socioeconómicas, se convierte en panfleto. Depende de cómo lo hace uno y qué grado de conciencia tiene uno, ¿verdad? Porque si ustedes ven muy bien el caso del fenómeno de alfabetización en México en 1910, de ahí Posada es una joya eso, Guadalupe Posada. ¿Y cuál panfleto? ¿Eh? Y si nos remontamos a Europa, ¿cuál panfleto? ¿A dónde están? Es que quisieron mezclar y como nosotros somos muy ignorantes. Ahora, la única cosa que me preocupa un poco es cuando la electrónica, ¿verdad? La técnica electrónica, las computadoras y todas esas cosas digitales que ustedes conocen y viven supuestamente con eso, está distorsionando un poco. Y entonces eso como que minimiza un poco ese espíritu artesanal del grabado, ¿verdad? Y bueno, hay mucha gente que está haciendo grabado digital. Y claro que logran cosas muy sutiles y muy lindas, pero las manos son irreemplazables. Eso no se olvide. Y hay que tener mucho cuidado con esa industria, porque esa industria no es con la finalidad que tenía el grabado, que era una modalidad social en la cual permitía, por ser multiejemplar, el alcance de todas las mayorías por el bajo costo. Al hacerse una obra multiejemplar, el costo se abarata. Ya no es una sola pieza que se paga muy caro. Y todo el mundo tiene acceso a un original. Esa visión tan linda, por lo que existía el grabado, que esa visión que es la que a mí me llena, se está perdiendo. Porque ahora todo se vuelve industrial. Ahora reproducen máquinas, hacen afiches, pero no con la finalidad de que esté al alcance de todo el mundo, no, para hacer más plata. ¿Cómo ha intervenido el mercado en el arte, en el desarrollo del arte y específicamente en el grabado, digamos, en el país? Claro. ¿Cómo es esa relación arte y mercado y qué ha sucedido? O por lo menos, ¿qué es lo que percibís un poco? Es que, bueno, se puede hablar de acuerdo al grabado, porque en cuanto a la cerámica, parece que está condicionada al mercado. Es más fácil raptarla y limitarla. Al raptarla la limitan. En el grabado es más difícil, porque resulta que no hay una cultura del grabado. Digo yo, grosso modo, ¿eh? No hay. Porque nosotros nos negaron la historia. Todas las figuras, los petroglifos, todas estas cosas, las amonitides estilizadas precolombinas, ¿verdad? En las piedras, en Mochomogo, por si no las conocen, vayan a buscarlas. Cuando yo comencé a enseñar grabado, lo primero que hice es llevarlos a hacer calcografía, con papeles de calco que yo compraba, y lo llevaba, y comiencen con el frotaje en las piedras, para que reconozcan una ascendencia que existió ahí, aunque no tenga nada que ver con nosotros, pero es algo cercano que le damos. El grupo de Faba y compañía, ¿verdad? Y Héctor y todos ellos. Una maravilla. Y íbamos con, que en paz descanse tan divino, con Piedra, ¿cómo se llamaba el arqueólogo? Se me olvida el nombre. Acaba de morirse, ¿verdad? Sí, que toma premio. De Cartago, claro. Con él, es que éramos muy amigos por las afinidades que teníamos. Entonces, él con ahora son doctores en arqueología y no sé qué, sus muchachas y muchachos. Entonces nos reuníamos y él con su grupo de estudiantes de arqueología y yo con mi grupo de Bellas Artes, iba a decir, no, de Bellas Artes, todos ellos, y hacíamos un solo paquete. ¿Ves qué cosa más interesante? Eso como tantas otras cosas. Y después, claro, es tan lindo eso, porque él era un tipo de una gran sencillez y de una gran... Los sencillos son sabios. Y decía, Juan, vamos a ver la cantilla, tenemos un cañazo y que vamos a almorzar. Era lindo eso. Sí. ¿Qué piedra era? No me acuerdo. Bueno,
Ahorita nos acordamos. Es que claro, nos está fallando la memoria. Te estás haciendo viejo, Adrián. Se me olvida todo, Juan. Pero no lo esencial. Entonces eso es, no había una cultura del grabado, que es lo que me preguntaste. Es verdad, porque ese famoso, volvemos para atrás, siempre uno llega al comienzo si va bien. Ese ejemplo de los 18 o 15 grabadores en madera que hablamos antes, con Laporte y Adolfo Sáenz, que no son considerados como artistas, se perdió. Se perdió esa pequeña edición. Y es una lástima, porque al perderse eso, en lugar de continuar y con todo lo demás, se va y se iría formando una cultura de eso, ¿verdad? Emilia rescató un poco con el contexto socioeconómico, ideológico inclusive, ¿verdad? De las épocas tremendas de los años 30, ¿eh? Pero yo estaba hablando algo de... No, la pregunta era sobre el mercado y... ¿El mercado? Ah, sí, esa es una cosa, este problema de las modas babilónicas, ¿verdad? Que nos han metido dentro del coco. Cuando uno se va desnudando, olvidándose de sí mismo, se le meten las ratas, ¿ah? Hay que tener cuidado. Cuando uno se olvida de sí mismo, cualquier cosa le penetra. Y después no se da cuenta de que se está comportando como una entidad ajena. Pero eso nosotros no tenemos la culpa. Es que nos han tergiversado la historia, no nos han dado la realidad histórica nuestra. Lamentablemente. Están haciendo intentos ahora los Acuñas, los Montoyas y los Quesadas para rehabilitar un poco la historia, pero todavía no llegan. Son los sociólogos los que han rehabilitado un poco la historia y se pelean con ellos porque dicen lo que los otros no dicen. Entonces ese es el problema. Ese desconocimiento histórico nos hace que nos comportemos y que nos manejen de un lado por el otro. Pero la respuesta que me preguntaste, la pregunta es que todo ser humano no puede negarse al dinero, ¿verdad? Es decir, es un atractivo, como no se niega a un perro que le den en lugar de un hueso un bistec. Y si le dan el bistec, va a querer el bistec más que el hueso, a no ser que quiera afilar los dientes. Pero entonces en nosotros sucede una cosa interesante. Esa distorsión que nos han producido sin que nosotros lo queramos y nos vemos transformados, y algunas veces inherente, pero el confort, ¿verdad? El confort material, el sentirse mejor, y sobre todo cuando se viene de medios difíciles, ha hecho que el arte tiende a capitalizarse. Las gentes se meten al arte para capitalizar, y ese es el gravísimo error. Entonces, la sociedad actual nueva, el nuevo rico, con pobre sensibilidad, porque todos se empobrecen, nosotros y los que hacen dinero, con un alcance muy limitado de conocimiento, con una sensibilidad muy limitada, por el mismo ajetreo en que se mueven. Entonces, estos necesitan hacer funcionar la plata, porque no se va al carajo, se pierde. Entonces hay que darle movilidad. Y entonces comienzan a hacer inversiones indiferentemente si les gusta o no. Entonces cuando aparece alguien que vende algo en una suma X atractiva, van a comprarle eso mismo. Y eso hace inflar aquello sin antes analizar si verdaderamente, intrínsecamente, el valor de esa pieza responde a lo que la está vendiendo o a lo que la paga. Y con las modas actuales y la nueva globalización, que ustedes saben muy bien que es miserabilización, todo tiende a ser igual. Entonces solo falta que nos pongan un mazo en la cabeza, camine por aquí, por allá. Pero nosotros estamos predestinados a salvar eso, afortunadamente, porque caminamos en espacios diferentes y nuestras sensibilidades no se distorsionan si somos conscientes con nosotros mismos, consecuentes. Entonces, nosotros somos los llamados, y es una tarea muy difícil y muy seria y deliciosa, a corregir esos males y a tratar, bajo cualquier medio que se pueda, a que las regiones nuestras no pierdan su identidad, porque detrás vamos nosotros. Y si ya no somos nosotros, ¿a quién le gusta andar con un cuerpo ajeno, metido en el coco? El cuerpo del grabado que se ha hecho en el país a través de la historia es muy diferente al de la pintura. Que
Es decir, ¿qué lo diferencia y qué hace, digamos, cómo es que se mueven esos Ve, dos Adrián, mundos? eso es una pregunta que lindo que la hace. Ve, cuando yo estaba participando en la enseñanza con toda la maquinaria y todo eso, yo me rapté a Rudy, graduado licenciado en pintura que no servía nada, y me lo traje. Y le dije, venga a aprender usted grabado para que usted pueda hacer pintura después. Porque la disciplina del grabado es de una gran concentración y muy minuciosa. Y en la pintura, iba a usar la palabra masturbación, pero es jugueteando un poco con el pincel, ¿verdad? Bueno, no necesariamente, hay de todo. Pero es otra cosa, esa concentración por un lado y por otro lado, el positivo y el negativo, ¿verdad? El grabado, yo espero que ustedes estén trabajando así, si tienen la capacidad de hacer ya el lado bueno, sin necesidad de hacerlo al revés, maravilloso. Pero eso sí aprende con el tiempo. Ustedes tienen que hacer la figura al lado derecha, pero saben que a la hora de imprimir va al lado izquierdo. Entonces eso distorsiona la imagen. Esa atención no lo da la pintura. Es como si un cuadro lo van a reproducir, entonces sale al revés, al verre, como dicen en Central Park Language. Es importante, muy importante. Entonces yo les decía, cuando nosotros evaluábamos en la UCR al final, porque a mí me tomaban en cuenta por eso, afortunadamente, que me encantaba, no porque me reconocieran, sino porque yo podía decir algunas cosillas que ellos no las iban a decir. Y eso es lo que me agradaba, poder decir cosas que no se iban a oír ahí, no las iba a decir otra persona. No es porque yo soy, no, porque sí, porque tenía una disciplina que no se conocía, probablemente por eso. Entonces yo les decía, la diferencia entre estos trabajos que estamos evaluando, se nota la disciplina de una área y de la otra, el vacío en la pintura. Además de la imposición de los mal llamados maestros, ¿verdad?, que saben cómo enseñaban, imponiéndoles su propia temática a los alumnos. Pregúnteselo a Rudy. Entonces, si estos alumnos de la UCR no se parecían al, entre comillas, maestro, no ganaban el año. Entre más se pareciera, mejor los tomaban en cuenta. Yo estuve en contacto con los diurís, trabajando, cargando piedras en la selva, ¿verdad? Y entonces conocí un poquito su idioma y me familiaricé con eso. Eso hizo que yo me meta después, por otras circunstancias, y entre en contacto con los cabécares en Chirripó y trate de bocetearlos, porque son más bien bocetos muy simples, y algunos de ellos tienen dibujos de forma y todo esto, pero es porque quise tal vez ser muy fiel a esa imagen que se me apareció de pronto, y porque en verdad el dibujo es una de las cosas que más me ha costado. Como les decía anteriormente, yo rompí el papel para sacar una buena forma, un buen dibujo. Entonces sigo luchando con eso, y como lo descuido un poco, entonces si la práctica se abandona,
¿verdad? No se puede abandonar nada. Usted deja de hacer algo y después da tumbos. Tiene que volver a calentarse, y en cualquiera, el que lo hace muy bien o lo hizo cualquiera. Entonces esas plaquitas representan los bocetos que yo tomé de libretas mías, más el sentimiento que yo recogí, y los fui haciendo en pequeñas plaquitas y los fui reuniendo todos porque pertenecen a ese mundo, Alto y Bajo Chirripó, que son cabécares. Ese conjunto de cosas porque es una sola familia. Por eso los puse ahí. No sé si esa era la pregunta. Sí. ¿Sí? Y además porque me interesa mucho la miniatura. Me costó mucho entenderlo. Yo también era así, 2 kilómetros de pintar. Entonces me di cuenta, porque eso ya estaba, que entre más se amplía la dimensión, el contenido se va escapando. Y el más chiquito se hace, el contenido crece. Si se hace bien. Entonces me interesa la miniatura por esa limitación de espacio en el cual hay que decir lo que uno quiere mucho y no tiene mucho espacio, casi como una síntesis. Pero me interesa también para, ¿cómo se dice?, acercarme, es decir, ser consciente del espacio tan pequeño y en el cual yo quiero decir tantas cosas. Entonces lo hago grande. Pero ¿cómo meto todo el mundo que metería en 2 metros y tengo que meterlo ahí? Ese es el reto al que me interesa. Porque resulta que cuando usted coge miniaturas o cosas pequeñas y los expone, casi nadie los ve. Y para descubrir si tiene algo bueno, hay que acercarse. Si es que tiene algo bueno. Entonces es como un reto para la gente. Como es intrigante esa cosita de no saber, lo ves de largo, no es nada. Y no es muy fácil acertar, casi nunca acierta uno. De todas maneras, todos son chiripazos lo que uno hace. En cualquier campo y en cualquier dimensión, son chiripas. Así de verdad esto. Chiripas, y uno se da, y hay que ser honesto. Uno dice, ¿qué chiripas son mis cosquillitas? Es una chiripa, ¿sí o no? Y yo no tengo otra cosa así.